Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este es un nuevo programa de Verdad al Mic. Estamos estudiando las 5 solas y este es el podcast que corresponde a Sola Gracia. Antes de empezar, sería bueno que si no escuchaste todavía el podcast Sola Fe, puedas ir y escucharlo porque tiene mucho que ver con este tema que vamos a hablar hoy, que es Sola Gracia. De la misma manera están los dos temas relacionados íntimamente con la primera de las solas, que es Sola Escritura. Así que si no escuchaste ese también, te animo a que puedas ir a escucharlo, te tomes tu tiempo, si es necesario hagas anotaciones y busques en tu Biblia todas aquellas citas bíblicas en donde nos apoyamos para explicar estas bases de la fe cristiana. Como decía, hoy toca Sola Gracia, y es bueno que sepamos qué significa la gracia y de qué se trata este tema en general, Sola Gracia. Hasta ahora hemos hablado de que la base de la fe cristiana es sola y únicamente a través de las Escrituras, las cuales se da evidencia que enteramente son inspiradas por Dios, lo que significa que fueron palabras exactamente provistas por Dios, salidas de Dios. Y esto es muy importante porque si fuese palabra de hombres, no podríamos confiar en la exactitud que este pilar hoy va a sostener, que es que la salvación es por gracia, la salvación del alma del hombre. Es decir, dónde va a pasar su eternidad cuando sufra la muerte, es decir, la separación del alma del cuerpo. Gracia significa favor de Dios, favor dado a alguien que no merece eso que se le está dando. Rápidamente podríamos decir que es eso, pero alguien alguna vez lo definió como la bondad de Dios a expensas de Cristo. Es decir, Dios dispone todos sus beneficios, sus bendiciones, su bondad, la salvación, nos deja disfrutar de su gloria eterna a expensas de Cristo. ¿Por qué a expensas de Cristo? Porque de la única manera que un hombre puede ser salvo, no solo es por la iniciativa de Dios de querer salvarlo, sino que alguien tuvo que pagar por aquello que merecía la justicia de Dios. Es decir, el hombre, por causa del pecado, no podía acceder a la gloria eterna con Dios, ya no podía acceder a la comunión que disfrutaba en un principio con Dios. Es por eso que Dios en su bondad y en su plena sabiduría y en sus decretos decide salvar a un grupo de seres humanos, no sabemos su número, pero sí sabemos que Él lo decidió así para su gloria. Vamos a ver bien desarrollado el porqué de todas estas doctrinas, de todos estos pilares, en el último podcast. Aún quedan algunos temas, pero ese último se trata de solo a Dios la gloria. Y vamos a entender el porqué de todo este plan y por qué todas las cosas Dios las hizo así. Entonces, la gracia de Dios es la bondad, las bendiciones de Dios, toda su riqueza a expensas de Cristo. Charles Spurgeon dijo algo así como que por naturaleza el hombre huye de Dios y si regresa a Dios es solamente por gracia, por la iniciativa de Dios, por el favor de Dios de acercarse Él primero al hombre y dar el medio, el instrumento por el cual Dios obra en el corazón de un hombre, de una mujer, que es la fe. Paréntesis pequeño, si no has escuchado el podcast de Sola Fe, te animo a que puedas ir a escucharlo para que puedas comprender de qué estoy hablando ahora mismo. Veamos entonces qué dicen las Escrituras respecto de la salvación solo por gracia. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes
no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dos cosas importantes que dicen estos versículos es que la salvación es por gracia, es una obra que le corresponde a Dios, y por fe, que es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Pero también dice, y esto no de vosotros, es decir que si bien la fe es la respuesta que damos hacia Dios, no proviene de nosotros naturalmente, porque estamos muertos en delitos y pecados, sino que también es obra de Dios. Entonces, la gracia le corresponde a Dios y la fe también le corresponde a Dios darla al hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. No puede alguien que está muerto responder o hacer algo por alcanzar la vida. Es por eso que es Dios quien toma la iniciativa y sin fijarse en nada que el hombre tenga o haya hecho, le regala la salvación. Es interesante ver que todas las religiones proponen la paz y la salvación por medio de obras, pero en el cristianismo Dios es el que busca al hombre. Eso también es parte de la gracia de Dios. Algunas de esas religiones son, por ejemplo, el hinduismo, con los 8 pasos para alcanzar la salvación o la paz total. El hinduismo con la ley del karma, el judaísmo con la ley, la misma ley que Dios dio. Y el Islam, por ejemplo, con las reglas que hay que cumplir en esta vida para alcanzar la vida eterna. Todos esfuerzos humanos, todos parámetros puestos por seres humanos para alcanzar y convencerlo a Dios de que tiene que dejarnos entrar al cielo. Tiene que darnos la vida eterna en el cielo con Él, en el paraíso, en donde hay paz y donde no se sufre. Se supone, según las religiones, que esto se alcanza con las buenas obras. La Biblia deja muy en claro, y en esos versículos especialmente que acabamos de leer, que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Eso significa que la salvación es por gracia. El instrumento por el cual se alcanza la salvación es la fe. Ahora nos preguntamos, ¿por qué un Dios santo, perfecto, quisiera que seres pecadores contemplen con Él eternamente su gloria? En este mismo capítulo de Efesios 2 leemos del versículo 1 en adelante, que dice así: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Leemos entonces que la naturaleza del hombre es desobedecer a Dios, ignorar a Dios, y que por naturaleza tenemos el corazón dispuesto a la operación de Satanás y sus espíritus, que es ni más ni menos que negar a Dios, negarse a obedecer a Dios. Entonces podríamos decir que como seres humanos somos incapaces de obedecer naturalmente a Dios, de agradar a Dios con algo que hagamos. De hecho, dice en estos versículos que en la ausencia de la gracia de Dios permaneceríamos en oscuridad, en inutilidad total y con destino al infierno como justo pago de nuestros pecados. Es decir, la salvación no tiene condición meritoria. Si no, pensémoslo de esta manera según lo que acabamos de leer. ¿Por qué Dios le daría la salvación a alguien que no la está buscando? Bueno, porque no hay ni un justo y porque nos desviamos y no buscamos a Dios. Buscamos cualquier otra solución a nuestras miserias, pero no buscamos la salvación en Dios. No buscamos la ayuda de Dios, no reconocemos nuestra incapacidad de hacer el bien.
Pongámonos a pensar que un nene chiquito, un nene de 3, 4, 5 años, si se manda una macana, va a intentar excusarse con que lo que hizo fue sin querer. Si nota que una situación, una pregunta, una persona o algo incomoda su voluntad, por más chiquitito que sea, ya la reconoce, de manera que va a responder quizá con una mentira, quizá con un insulto si aprendió y escuchó de otros, quizá intentando engañar. Uno diría, bueno, pero es chiquito y no pasa nada. Pero si un nene chiquito nadie le enseñó a mentir ni a portarse mal y naturalmente lo hace, ¿qué queda? Para los que somos más grandes y nos damos cuenta de la maldad, del engaño, de la mentira que a veces voluntariamente sembramos en nuestra mente, en nuestro corazón y en la mente y en el corazón de los demás, para acomodar todas las cosas y personas a nuestra voluntad, a nuestro parecer, ¿qué queda? Concluimos entonces que hay suficiente mal en nosotros para pensar que merecemos el cielo, merecemos compartir la gloria de Dios o el lugar donde Dios está. Si nunca vimos esto de nosotros mismos, nunca nos hemos visto realmente como somos. Es importante notar que en el versículo 4 leíamos que como Dios es rico en misericordia y nos amó tanto, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, nos levantó, nos resucitó, nos dio vida cuando resucitó a Cristo. El detalle de que resucitamos cuando Cristo resucitó es muy importante. Pablo lo desarrolla de manera completa en el capítulo 6 de Romanos, pero deteniéndonos en la palabra misericordia, vamos a diferenciarla de gracia, que normalmente se confunden. Gracia decíamos que significa otorgar a alguien algo que no merece, pero misericordia es no darle a alguien el castigo que merece. Breve diferencia pero abismal a la vez, porque Dios en su misericordia tan simplemente no nos habría castigado por nuestro pecado, pero no nos habría dado la salvación. Dios en su gracia y por su misericordia no solo no nos da lo que merecemos, que es la muerte eterna, el pago por nuestros pecados, lo que su justicia demanda, sino que además de eso, de perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra situación legal delante de Él, nos otorga en Cristo la salvación, la vida eterna. Esa es la diferencia entre tener misericordia y tener gracia. A su vez, estas dos características son parte del carácter del amor de Dios. ¿Qué significa todo esto? Todo el mundo sabe y cree que Dios es amor. Muchos incluso lo repiten y creen que el amor de Dios tiene la función de la gracia. Como Dios es amor, no hay ningún problema, entonces yo amo como quiero. Como Dios es amor, no me va a condenar y me va a dar el cielo igual, aunque yo haya hecho las cosas mal. Ese es nuestro pensamiento a veces, cuando no sabemos diferenciar entre gracia, misericordia, amor incondicional. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es amor, y esto significa que su carácter es que en su esencia Él es amor. Pero no cualquier tipo de amor. El amor de Dios es incondicional. Es decir, que no busca ningún incentivo o no sale su amor de algún incentivo que encuentra en otros o en otras cosas, sino que surge de su propio ser. Así es Dios. Dios es amor. En el capítulo 11 de Romanos, versículos 5 y 6, encontramos las siguientes palabras del apóstol Pablo, que anteriormente cita una historia que también está en la Biblia, que cuenta cómo algunas personas de Israel matan a todos los profetas de Dios y el único que había quedado era Elías. Entonces Elías habla con Dios y le dice: Señor, todos murieron, mataron a todos. Y Dios le contesta a Elías y le dice: no, tengo 7,000 más que nunca se han inclinado a Baal. Baal era un ídolo. Y entonces, dice Pablo en el versículo 5 y 6, lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues
en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Y entonces ahora se aclara un poco más cómo es este acto por gracia que proviene de Dios. Y es que si la salvación fuese por gracia, ya no se alcanza por obras. Y si no se alcanza por obras, entonces no es por gracia, que significa gratuita e inmerecida. Es importante que entendamos esto, de que no podemos alcanzar la salvación por obras, ni aun confesando que creemos que Dios existe, porque no es esa la forma de alcanzar salvación. De hecho, las obras en sí mismas tienen un carácter, como lo decíamos antes, tienen un carácter meritorio, lo que nos lleva a pensar que lo que hagamos demanda de Dios la salvación. Si yo creo que me puedo salvar por obras, estoy diciéndole a Dios, lo que estoy haciendo te obliga a vos a darme la salvación, a darme un pedazo de cielo. Y esto es terrible, porque normalmente, naturalmente, actuamos así, por méritos, por acción y reacción. Y esta no es la forma en la que conseguimos la comunión con Dios, la restauración de la comunión con Dios, mucho menos la salvación. De hecho, en el contexto de la Reforma, en el momento en que los reformadores están levantando estos 5 pilares, especialmente el de la fe y el de la gracia, están desmintiendo uno de los argumentos de la Iglesia Católica Romana, que eran las indulgencias. Hablé de esto en el primer episodio en donde explico el contexto de la Reforma y algunas cuestiones que van a llevar a Martín Lutero a levantar las 95 tesis. Una de ellas es esta, la de las indulgencias. Básicamente, el pago de la salvación de los hombres. Las personas pagaban un folleto, un documento que la Iglesia otorgaba firmada por el Papa, que decía que acortaba sus años en el purgatorio, lugar que no existía, en donde todas las almas, todas, iban a terminar de purgarse los pecados antes de entrar al cielo. De manera que si no habías hecho las cosas bien en esta tierra, podías en ese lugar terminar de limpiarte. Y si no querías esperar muchos años en ese lugar, tenías que pagar por la indulgencia. Algo completamente antibíblico que la Iglesia había levantado para no perder creyentes. Habían aislado a las personas de tal manera que jamás nadie lea en la Biblia que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesús, y esto no por obras, para que nadie se gloríe, como leíamos al principio. En esencia de eso se trata sola gracia. Para finalizar, quisiera que tengamos en cuenta 2 características fundamentales de la gracia de Dios, que nos van a ayudar a comprender el próximo tema, que es solo Cristo. Estas 2 características son las siguientes. 1, que la gracia de Dios es soberana, abarca a todo el mundo. ¿Qué significa esto? Para todo el mundo, salvos y no salvos, escogidos y no escogidos, malos y buenos, ricos y pobres, para todos sale el sol. Para todos está disponible el beneficio de la tierra, los alimentos, la creación. Todo esto es un regalo de Dios al hombre. Y de este concepto se desprenden otros 2 importantísimos que tan simplemente los voy a nombrar porque corresponden a cuestiones de teología sistemática que no vienen tan al caso, pero es necesario saberlo. Esta gracia que abarca a todos, que beneficia a todos, buenos y malos, elegidos y no elegidos, se caracteriza como la gracia común. Es el beneficio universal de Dios para su creación. Pero hay otra característica que es la gracia irresistible, y es particular para aquellos que fueron destinados a recibir la salvación de Dios. Es decir, un beneficio mayor que el universal, que los beneficios universales, y que es esta, la salvación. Por otro lado, la gracia de Dios es justificadora. Tengamos muy presente esto porque vamos a comprender enteramente la gracia cuando veamos solo Cristo. Y es que la gracia justificadora de Dios me declara justo sin serlo. Leíamos en Efesios 2:8 que Dios en su gracia considera declararme justo no por mis méritos, sino por la gracia justificadora de Dios. Lo exactamente contrario a esto
es la justicia, la misma justicia con la que a mí me justifica, a otros envía al infierno. Leíamos hoy en Efesios 2, versículos 4 y 5, que Dios en su rica misericordia nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. La justificación es por la obra de Cristo. Y finaliza el versículo 5 diciendo: es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El versículo 6, y para finalizar, dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Acá aparece el beneficio de la gracia, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas el próximo capítulo, que es solo Cristo. Aunque parezca difícil ir comprendiendo todos estos temas, pidamos a Dios que nos dé luz para comprender la inmensa obra que ha hecho por nosotros, y vivamos una vida agradecida a Dios por el favor que ha hecho a nuestra vida, que no se ha fijado en nuestros pecados ni en nuestros buenos intentos o malos intentos de agradarle. Y especialmente llévate esta idea: Dios pudo y puede actuar con justicia si ve tu pecado, y no saldrías beneficiado ni ileso de esa justicia. Sin embargo, Dios, que es amor, se dispuso a darte salvación si te arrepentís de tus pecados, ponés tu fe en Jesús y confías en Él para salvación. Yo soy Débora Lucas y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta la próxima. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.